tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Muy Personal. Yo soy Fernando Rivero y hoy les traigo un tema bastante emotivo, bastante especial. Por lo menos para mí es un tema que realmente me conecta mucho con esta parte divina, con esta parte espiritual, y es el tema de la meditación. Yo sé que ese tema de la meditación para muchas personas a veces resulta un poco difícil de pensarlo, porque cree que la meditación a veces puede ser para personas muy iluminadas o para monjes budistas o para personas que tienen un nivel espiritual muy avanzado. Pero precisamente hoy con esta invitada quiero despejar todos estos mitos y esos tabúes, y también que ustedes tengan un acercamiento mucho más real sobre lo que significa la meditación. Ella se llama María Maya. María, bienvenida y gracias por aceptar la invitación a Muy Personal. Hola, muchísimas gracias, Fernando. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, muchas gracias por invitarnos hoy. No, yo encantado. Bueno, yo quiero contarles que conocí a María hace muy poco, realmente en un evento, específicamente aquí en la ciudad de Bucaramanga, en un libro, donde estaban realizando un taller sobre meditación, y la verdad no había tenido la oportunidad de contar con una persona experta en este tema, y bueno, hoy se nos dio, así que vamos a empezar. Bueno, contémosle un poquito a la gente, María, ¿quién es María Maya? Bueno, ¿quién es María Maya? Estoy en el proceso sí, de exploración, y precisamente quizás esa fue una de las preguntas que me llevó a empezar a explorar cosas interesantes que a mí me parecían interesantes. Okay. Actualmente, pues nada, soy una santanderiana de acá de Bucaramanga. Eh, Crecí en Cañaveral, o sea, soy más florideña que bumanguesa. Eh, Estudié Derecho y desde muy joven me fui a vivir a Bogotá. Pues en realidad me he movido mucho, he tenido la oportunidad de vivir en varios lugares. Entonces yo creo que algo que ha definido mucho mi vida ha sido el moverme mucho. Crecí acá, luego me fui para Bogotá, he vivido en Medellín, en Cartagena, y luego hice un viaje por Sudamérica. Qué chévere. Sí, y después mis últimos años de vida, mi último periodo de vida, lo pasé en un país al que le agradezco mucho y lo siento como mi casa, que es Myanmar. Y pues regresé que queda en Asia, al lado de Tailandia, para los que nunca han escuchado la palabra Myanmar. En español también se le dice Birmania. Okay. Es en el sudeste asiático, y pues prácticamente acabo de llegar a Colombia, pero pues ese acabo son hace 3 años, y hace 2 estoy aquí en Bucaramanga. No sé si respondo la pregunta de quién soy, pero bueno. Empecemos por contar eso, María. ¿Cómo comenzó su camino con la meditación y el yoga? Pues mira, eh, para las personas que nos están escuchando, a veces ahorita cuando Fernando nos introduce este tema tan lindo del programa, nos dice como si fuera algo como misterioso, algo Místico. sí, místico, ¿sí? Pero en realidad, en cómo yo llegué a la meditación y yoga, eh, es algo de una persona como del común y corriente. La verdad fue porque aquí en Bucaramanga la primera vez que yo hice yoga fue en el Parque de la Flora. En ese momento, eso fue hacia el año 2000, con un amigo que tenía, que su tío era uno de los únicos profesores de yoga en ese momento. Y me acuerdo, cuando yo le cuento a mis amigas profes de yoga, se ríen, porque pues en ese momento tener un mat de yoga o las esterillas, Sí. era como rarísimo, y no había tanta comercialización y tanto tema de comprarse todo, Todo el kit. todo el kit y la truza, y no, era con la toalla más vieja que uno tuviera, porque la tenía que poner en el suelo, Claro. y con una toalla esas de playa. Empecé a hacer yoga en el Parque de la Flora con Gabriel Caicedo, el tío de un amigo, y iba una vez a la semana o 2 veces a la semana, empezando la universidad. Y fue así, o sea, como le puede pasar a cualquiera de ustedes, en que un amigo le dice, oiga, venga, lo invito, hay una persona que conocí, me parece muy chévere. Eran clases de yoga en ese momento gratuitas, o creo que valían como 5.000 pesos.
y con esfuerzo también las pagaba porque pues no era tan fácil y fue muy, muy, muy chévere. Ahí empecé a ver los beneficios del yoga y ya muchos años después descubrí la meditación en el año 2011. Pero bueno, y precisamente ahora que mencionas los beneficios, ¿cuáles fueron precisamente esos beneficios que en ese momento usted empezó a encontrar con la práctica del yoga? Yo te podría decir muy puntualmente, trae muchos beneficios en un tema de salud, no solo de la salud física, sino también de salud mental. Un segundo beneficio es que alimenta mucho o fortalece mucho la capacidad que tenemos de prestar atención, atención a lo que nos dice nuestro cuerpo. Hay enfermedades que desde muy temprano nos están diciendo, oiga, 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 pero no les ponemos atención, no les tomamos atención. Y una tercera cosa es también que uno empieza a conocer gente y a rodearse de gente muy bonita, ¿sabes? Entonces, te menciono esos tres como para animarlos a todos los que nos están escuchando. Y bueno, tú decías ahorita algo muy interesante y es que cuando, o sea, empezaste a practicarlo, ¿conocías antes, habías escuchado algo de yoga o simplemente fue que llegaste, te invitaron y vamos a ver y descubriste que era yoga y lo practicaste, según nos cuentas, de manera no continua, sino, digamos, fuiste esporádicamente? Sí. Creo que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Que a veces piensa que cuando le mencionan yoga, como que esa palabra al inicio pareciera que fuera como algo relacionado como con, pues a mí me suena así, ¿no? Que la yoga es como un viaje, como algo en el que uno se pierde y que es solo para gente que tiene niveles de meditación y de conexión con el cuerpo muy elevado. Pero realmente, ¿cómo fue esa experiencia, esa primera experiencia, digamos, con el yoga? ¿Te costó trabajo? ¿Qué fue lo más difícil de practicarlo? O sea, o digamos que por qué no continuaste en ese momento haciéndolo? Bueno, pues porque cuando uno tiene 18, 19 años, toma tiempo. Yo creo que cada persona tiene su tiempo, pero bueno, primero algo que mencionas, la palabra yoga en sí misma viene de una raíz y el yoga es nacido en la India, ¿sí? Y entonces de pronto todos en nuestro imaginario colectivo santanderiano, colombiano, latinoamericano, a nosotros yo creo que muy estratégicamente nos han pintado a Asia como algo lejano, misterioso, en las películas. O sea, ya ustedes tendrán su propio, exploren ustedes cuando les dice India, qué siente su cuerpo o qué piensan en estos momentos. Yoga viene indiscutiblemente de la India, nace allá porque India es un país muy, muy, muy antiguo, mucho más antiguo de nosotros. No sé cuántos años llevamos desde el descubrimiento, que ya no le quiero llamar descubrimiento de América porque pues este continente también es viejo, pero el país de India siempre ha sido un país de mucha exploración espiritual y yoga nace como prácticas de personas que estaban haciendo una búsqueda hacia adentro, que estaban preguntándose quién soy, de dónde vengo, por qué estamos aquí, para qué sirvo, cuál es el sentido de esto. Y a través de las posturas del cuerpo y además complementados con muchos otros temas de la conducta, de cómo me comporto día a día, de mis alimentos. Yoga no son solo los ejercicios, ¿sabes? Entonces eso cuesta para una persona en ese momento como yo. A mí me gusta mucho bailar, soy muy amiguera, entonces yo creo que sí empecé continuamente porque todas las semanas muy juiciosa iba a la clase, solo a una clase, pero solo hacía yoga allá. Y eso fue, yo creo que fue la edad. Pero afortunadamente hoy veo, por ejemplo, hoy tengo amigas muy jóvenes de 23
23, 25 años, que ya son instructoras de yoga, que están haciendo cursos, y somos generaciones distintas. Entonces, hay otra cosa que tú mencionas, es el tema como que yoga en la imaginación de uno le suena muy, muy poco común, pero creo que hoy por un tema de redes sociales eso está cambiando y cambió, y se volvió más como un trend o una moda, Sí. pero no importa, o sea, así sea trend y moda, a muchas personas que van a llegar y que están llegando por modas al yoga, al ser esta una práctica de un linaje tan antiguo, independiente del profe o de la profe que ustedes vean en YouTube o que ustedes vayan a una clase, uno se está conectando con un conocimiento más antiguo que, por Ancestral. ejemplo, las enseñanzas de Jesús y otros maestros. Esto lo lleva practicando la humanidad por más de 2500 años, y bueno, empezó en India. Entonces, no sientan que esto es raro, es como yo les digo, es como salir con sus amigos a jugarse un partidito de fútbol ahí en la cuadra, y anímense porque realmente trae muchos beneficios, pero pues todos tenemos nuestro momento. Entonces, como que mantener una práctica es algo, bueno, ustedes han visto el tema de generar nuevos hábitos, y es algo como de integrarlo tanto a la vida, que es como, por ejemplo, cuando nos bañamos los dientes, ¿sí? Entonces es algo así. Sí. Entonces Yo creo que el tema del yoga, por lo menos como yo lo veo también, porque pues de alguna manera yo tuve mi primer acercamiento con el yoga cuando estábamos en pandemia, que en ese momento yo no lo veía como yoga como tal, pero empecé a encontrarme gente en YouTube, porque en esa época pues fue el boom de los youtubers, y recuerdo que en alguna oportunidad encontré una persona que estaba haciendo unos ejercicios que después supe que era de yoga, que era de, no sé cómo se llama, yo sé que tienen unos nombres específicos, de colocarse en posición fetal y quedarse un rato, después también de levantarse y estirar el torso y la cabeza hacia arriba, y yo empecé a practicarlos por un tema más como de liberarme de la tensión, de la ansiedad. Y lo que tú dices es cierto, uno empieza a practicarlos y ya después se le convierte en una herramienta que uno como recibe el beneficio, y es una cosa que uno conecta de verdad con, es como una sincronía, ¿no? El cuerpo con la mente, así por lo menos lo experimenté yo. Entonces, pero digamos que hay mucha gente que se estrella con ese tipo de práctica porque a lo mejor no está preparada para, primero, estar en quietud, para escucharse, porque estamos todo el tiempo corriendo aquí y allá, escuchando música, tenemos demasiada información y muchos distractores, y el yoga es todo lo contrario, la invitación a la quietud y a conectarnos con nosotros mismos. Y precisamente me gustaría preguntarte, para alguien que recién está comenzando, que por lo menos tiene intenciones de empezar a conocer el yoga y practicarlo, ¿cuáles serían esos pasos iniciales? O sea, como lo básico que debe tener una persona que quiera empezar a practicar el yoga. Mira, tú los acabas de mencionar, pero así te los voy a dar. En mi experiencia principal, primero es el interés de aprender. Interés de aprender. O sea, eso es lo primero. No obligado, nada obligado. Sí, que le nazca. Que nazca de un interés genuino que uno tiene, de una exploración. Eso es lo primero, interés, que sea genuino. Lo segundo es empezar un poco a investigar con los recursos que uno tenga a mano. Si tú estás en un pueblo en donde lo que hay, por ejemplo, es la biblioteca, estoy segura que en cualquier biblioteca puedes ir a buscar, pones la palabra yoga y algún libro vas a encontrar. Pero yo estoy hablando como una persona abuelita que se le olvida que todos ahora tenemos un celular a la mano, entonces con eso es mucho más asequible la información. Entonces, que explores, aprendas un poco, te vas a dar cuenta del trend que les estoy hablando, esa moda, porque van a encontrar mucho. Y a mí muchas veces me han dicho, pero ¿cómo decidimos? Eso, hay tantos profesores, hay tantas escuelas. No se dejen abrumar por eso.
como cuando ustedes llegan al supermercado Ujú. y ven todas las marcas de atún, que uno no sabe cuál escoger. Bueno, ustedes van a hacer una experiencia en el mercado, actualmente, porque esto es un tema de mercado, también el mercado espiritual, eh, de cuál les gusta. Ujú. Y lo tercero es que ustedes conozcan y puedan asistir por lo menos una vez a un lugar donde haya una profesora o un profesor que les pueda orientar la práctica. Eh, yo sé que hoy en día hay muchas personas que son autodidactas, que aprenden por YouTube. No lo dudo, que esto es algo que también se puede aprender, Ujú. pero quiero también decir que el yoga no son solo las posturas y la perfección y las acrobacias, porque por ejemplo, en mi familia, mis mamás dicen, ay no, yo no hago eso porque yo no, ¿cómo? Yo no me voy a poner la pierna en la cabeza. Y yo entonces lo que yo les digo es, no se trata de eso. En realidad es un tema de conexión y de aceptar el cuerpo como es, como está en ese momento, Ok. y eso lo dirige y lo orienta una buena o un buen profesor o una instructora, una facilitadora o alguien que haya practicado ya por mucho tiempo. Entonces esas serían las tres cosas: interés, que cada uno de ustedes mire qué es lo que les llama, lo que les conecta, y lo tercero, que puedan conectarse con una comunidad o con una profe o un profe que ustedes empiecen a conocer. O sea, denle la oportunidad a esa persona de conocerla. No tiene que tener 60 años practicando yoga, ni puede ser alguien que acaba de empezar a practicar pero que está muy comprometida, porque el yoga, vuelvo al tema, y en este tercer punto quiero resaltar eso, no son solo las posturas y la perfección de un tema físico del cuerpo, de cómo me veo, sino es en realidad, Fernando lo mencionaba ahorita, es la conexión de cuerpo-mente. Y cuando yo puedo conectar cuerpo-mente, me doy cuenta que en realidad finalmente el cuerpo es simplemente un instrumento, y que lo importante es la mente. Y a través del cuerpo conocemos la mente, y a través de la mente también conocemos el cuerpo. Es una relación, van de la mano. Yuk, que de ahí vuelvo a lo que mencionaba antes, la palabra yoga significa como esa unión, y eso es lo que les va a permitir. Entonces no son solo las posturas, que uno se vea muy lindo, la pose, Sí. no es solo eso, y por eso también el tema de meditación. Sí, precisamente ahí llegamos a este punto porque íbamos a hablar de meditación, pero me pareció importante empezar a hablar sobre ese tema del yoga, porque, bueno, para la gente que obviamente nos interesa que profundicemos en esto, ¿qué tan importante es la meditación en el yoga? O sea, ¿cómo influye la meditación en el yoga? Porque eso que estás diciendo ahora, que no es solamente hacer una postura física y hacerlo de manera perfecta como está establecido en el yoga, sino también esa conexión de la mente con el cuerpo, y ahí es donde creo que la meditación nos ayuda. ¿Se puede hacer yoga sin meditación? ¿Se puede hacer meditación sin yoga? ¿Sí? Muy personal. Qué buena pregunta. Oye, bueno, en mi experiencia, y dependiendo de cada, hay muchas escuelas de yoga, muchas líneas, muchos linajes, pero creo que la mayoría de las escuelas, sin conocerlos yo todas, y sí, ya pues súper experta en todas las escuelas, no. Escuelas, María hace referencia a escuelas, a linajes o variantes, grupos, sí, como a líneas, sí, a líneas, líneas de filosofía de yoga, ¿sí? Que si hay yoga sin meditación o meditación sin yoga. Pues fíjate que yoga es meditación y yoga también es cuerpo. O sea, yoga, dentro de la palabra yoga está incluido el tema de la conciencia del cuerpo a través de las asanas, y está incluido el tema de la mente. No es posible para nosotros los seres humanos desligar el cuerpo de nuestra mente. Es imposible, a no ser que tengamos una muerte cerebral,
habrán desconexiones entre cuerpo y mente, pero ni siquiera ahí, porque la mente y el cuerpo siempre están conectados. Desde el primer momento en el que se empieza la fecundación, o sea, desde el primer momento, mente y cuerpo siempre van a estar juntos hasta el último momento de nuestras vidas. Entonces, no hay yoga. Yoga es meditación, yoga son asanas. Entonces, pero tú sí puedes practicar meditación sin necesidad de haber hecho asanas. O sea, ¿sí? de hacer las poses. De hacer las posturas. Por ejemplo, sí, por ejemplo, lo que mencionaba Fernando ahorita, que aprendió en pandemia, creo que es el saludo al sol, que se llama Surya Namaskar. El Surya Namaskar es genial si todos pueden hacer Surya Namaskar todos los días, que es la serie de Saludo al Sol, que es una secuencia muy tradicional, es muy chévere. Entonces, pero tú sí puedes hacer meditación sin necesidad de hacer posturas y asanas, ¿sí? Y quiero decirte una cosa, porque en India empezaron a desarrollar las posturas, porque se dieron cuenta que todo el tiempo no podían estar sentados meditando, que necesitaban fortalecer el cuerpo. Entonces, las asanas en realidad están hechas en razón de la meditación, porque lo importante es el desarrollo y el fortalecimiento de nuestra mente. Entonces, las asanas están encaminadas a que la postura de nuestro cuerpo como herramienta nos sirva para desarrollar nuestra mente. Qué lindo. Bueno, yo quiero ahora preguntarte, una persona que quiera empezar a practicar el yoga, ¿tú cómo le venderías que practique el yoga? O sea, ¿cómo lo convencerías de que realmente necesita y que el yoga es necesario para la vida? Tú que llevas tantos años practicándolo y que también te has beneficiado muchísimo, así sí, puntualmente, no más que vender, de pronto no es el término ¿cómo? Vender, pero digamos que como precisamente estamos hablando del yoga y que es una filosofía y que es algo ancestral y demás, a veces la gente le tiene como mucho miedo. Yo pienso que de alguna manera la gente tiene como miedo a conectar consigo mismo, porque estamos tan distraídos, lo que hablamos hace un momento, preferimos estar es como con la música y salir y estar con gente, y eso es una práctica para alguien que realmente quiera volver a su origen, estar conectado consigo mismo, y no todo el mundo, así como dice por ahí una frase que dice que muchos son los llamados pero pocos son los elegidos, ¿sí? Y sobre todo porque a veces uno en esta práctica se encuentra con dificultades a la hora de meditar y de hacer yoga. Entonces creo yo que es importante que la gente tenga en cuenta esa recomendación que tú le dabas hace un momento, que antes de empezar a practicarlo, hombre, en YouTube encuentran cantidad de información, y ya después con el tiempo uno empieza a depurar con qué conecto, con qué no conecto, y si realmente descubren que esa es una práctica apropiada para uno mismo, que fue un poco lo que me pasó a mí. Yo la verdad empecé haciéndolo no pensando que me iba a convertir en un yogi ni que me iba a convertir en un instructor de yoga. La usé en un momento que necesitaba en mi vida por un episodio de ansiedad que tuve en pandemia, como mucha gente estoy seguro que pasó por episodios de ansiedad en pandemia, y encontré en estas posturas de yoga que inicialmente no sabía, me encantó hacerlo y lo empecé a convertir en una rutina, y el yoga o esas posturas de yoga me llevó a la meditación, o sea, no fue al contrario. Pues fíjate, escuchaste el llamado. Exactamente. Porque las posturas, o sea, es más allá de las posturas. Entonces, bueno, yo que le diría a un amigo o a una amiga, te digo que no soy muy buena porque tengo amigos y amigas de infancia toda mi vida que, usted siempre con esas cosas. Claro. Tengo amigas. Es que no es para todo el mundo tampoco. Sí, no, y me dice, no, es que usted es muy nueva era. Y yo, ¿cuál nueva era? Si esto es más antiguo que, ¿cuál? Esto no es nueva era. Entonces, yo lo que le diría, yo le llegaría de sorpresa a la casa. Vámonos de sorpresa. No, mira, si es un amigo y una amiga que está pasando por un momento muy difícil, como tú dices, por ejemplo, por un momento de mucha ansiedad o una tusa,
no sé si todavía se sigue Uf, hablando de la tusa. La tusa es milenaria Exacto. y seguirá siendo. Esas tusas dolorosas, o sea, que pesan en el corazón, Sí. o que hay alguien que les fallece, la mamá, el papá. Ujú. Con mucho amor le diría a ese amigo y a esa amiga que fuéramos al parque a hacer yoga. No les diría inmediatamente sentarnos en silencio a meditar, porque en esos momentos donde el corazón está tan apretado y tan pesado, Ok, el movimiento ayuda mucho. ok. Entonces, si estás escuchando esto y estás sintiendo tu corazón pesado ahorita, yo te invitaría a que buscaras en YouTube y hicieras una sesión de saludos al sol, miraras cómo te sientes antes y luego revisarás cómo te sientes después. Sí. No, genial. Bueno, la verdad es que el tiempo es muy corto, como te decía, y no quiero que nos despidamos sin antes contarle a la gente que, pues, sobre todo para esas personas que están interesadas en este tema de la meditación, yo quiero contarles que a partir de ahora vamos a tener un programa mensual donde bien sea María o también Silvia, que es la persona, digamos, que está al frente de Árbol Yoga, que es, digamos, un proyecto muy lindo donde las personas van no solo a practicar, sino también van a aprender de una manera mucho más completa, por decirlo así. En un próximo programa espero tener también a Silvia, Silvia Rovira, que es una excelente persona que también conocí en un libro. Y bueno, vamos a estar ampliándoles de a poquito para todas aquellas personas que están interesadas en la práctica de la meditación y también en la práctica del yoga. A María quiero agradecerle. No sé si puedas compartirnos cuentas de Árbol Yoga de Instagram, Sí. para que la gente vaya y pues Sí. empiece a investigar. Claro que sí. La cuenta de Instagram es @arbolyoga. Okay. Y ustedes van a ver, es Árbol Yoga en Bucaramanga, no hay muchas cuentas. Okay. Principalmente es en Instagram, ahí ustedes van a abrir o van a ver un Linktree, el Linktree que uno le da clic y ahí está el teléfono de WhatsApp, siempre se contesta el WhatsApp. No hay número telefónico, solo por WhatsApp. Y ahí, si ustedes le dan seguir a Árbol Yoga, van a estar súper invitados a las sesiones que se hacen. Próximamente se viene un cambio lindo en Árbol Yoga. Actualmente Árbol queda en el Diamante. Okay. Entonces, pues los invito muchísimo a que busquen. Esa es la única, en realidad, red que tenemos en Qué Árbol. bueno. Sí, yo ahí soy una ramita del árbol. Qué bueno. Sí. No, a ti agradecerte por, Muchas de verdad, por gracias. haber venido y espero que, bueno, ese sea el inicio de una serie de capítulos donde vamos a estar hablando de ese tema interesante que a mí en lo personal me apasiona, y más que apasionarme, realmente es un tema que quiero seguir aprendiendo, porque con lo poco que aprendí realmente me enriqueció muchísimo mi vida. Así que muchísimas gracias. Gracias Y a ti. a todos ustedes espero que se conecten también en mi canal de YouTube Muy Personal Fernando Rivero, que le den like, que compartan esta información, y bueno, nos vemos la próxima semana con otro tema muy personal. Chao pescado.